Muy buenas tardes, sean todas y todos bienvenidos a la octava sesión pública de resolución de manera presencial, convocada para esta fecha. Agradezco a quienes nos siguen a través de nuestras redes digitales y saludo cordialmente a la magistrada, a los magistrados integrantes del Pleno y al secretario general de Acuerdos. A efecto de iniciar la sesión, solicito al secretario general de Acuerdos procede a verificar el quórum legal para sesionar válidamente. Magistrada Presidenta, hago constar que además de usted, se encuentran en esta sesión de resolución presencial los magistrados Daniel Preciado Temiquel, César Salgado Alpizar y la magistrada Evelyn Rodríguez Sinol, por lo que en términos del artículo 11, párrafo primero de la ley orgánica de este tribunal, existe quórum legal para sesionar válidamente. Le agradezco, secretario. En consecuencia, se declara abierta la presente sesión de resolución. Le solicito atentamente nos informe cuáles son los asuntos listados. Con gusto, magistrada Presidenta. Los asuntos listados para analizar y resolver en la presente sesión corresponden a dos proyectos de resolución y un proyecto de sentencia convenio, los cuales a continuación preciso. El número 1 es la resolución derivada del JET 001 de este año. La parte actora es Hipólito Castañeda Rodríguez y la autoridad responsable es el Ayuntamiento de Tlapa de Comonfort Guerrero. Asunto que fue turnado a la ponencia número 1. El asunto número 2 es la resolución derivada del JET 002 de este año. La parte actora es Dulce Adilene Ortiz Garibay y la autoridad responsable es la Comisaría Municipal del Valle, municipio de Ayutla de los Libres Guerrero. Asunto que fue turnado a la ponencia número 3. Y el asunto número 3 es el SCT-018 de este año. Compareciente Mayrani Laidel Arreola Duque y este Tribunal Electoral del Estado de Guerrero. Asunto que fue turnado a la ponencia número 1. Son los asuntos a tratar, magistrada presidenta, magistrada, magistrados. Le agradezco, secretario. Magistrada, magistrados, en términos de los artículos 30, 31, fracción novena y 37, fracción segunda de la Ley Orgánica del Tribunal Electoral del Estado, pongo a su consideración la lista de los asuntos a discutir en esta sesión. No habiendo comentarios al respecto, secretario, tome la votación, por favor. Con gusto, magistrada. Magistrado Daniel Preciado Temiquel. A favor. Magistrado César Salgado Alpizar. A favor. Magistrada Evelyn Rodríguez Sinol. A favor. Magistrada Presidenta Almadelia Eugenio Alcaraz. A favor. Magistrada Presidenta, magistrada, magistrados, la lista de los asuntos fue aprobada por unanimidad de votos. Gracias, secretario. A efecto de agilizar los trabajos de la presente sesión, los proyectos, la cuenta de los proyectos que nos ocupan se realizará por conducto del secretario general de Acuerdos. Secretario, en consecuencia, por favor. Con gusto, magistrada presidenta. Magistrada, magistrados. Doy cuenta con el proyecto de sentencia que pone a su consideración el magistrado Daniel Preciado Temiquel en el juicio electoral ciudadano 001 de este año, promovido por el ciudadano Hipólito Castañeda Rodríguez, por el cual pretende combatir la celebración de la asamblea electiva para elegir al delegado de la colonia Jardín de Niños de Tlapa de Comonfort, así como la expedición de la constancia al ganador Bonifacio Ignacio Soriano el 18 de enero de este año, actos que atribuye al presidente municipal y al ayuntamiento del citado municipio. Esencialmente, el recurrente sostiene que la elección es nula porque fue llevada a cabo en contravención a lo establecido en la convocatoria de 22 de diciembre de 2025, en específico la fecha de su celebración, la cual debía realizarse el 11 de enero y no el día 8 del citado mes, sin que la autoridad responsable cumpliera debidamente con el principio de publicidad, dando a conocer a la ciudadanía a través de diversos medios de comunicación y en su lengua mixteca la nueva fecha y horario de la elección. Asimismo, refiere la existencia de diversas anomalías en la jornada electoral. El proyecto de sentencia propone determinar fundado el juicio y declarar la invalidez de la elección de la colonia Jardín de Niños celebrada el 8 de enero, así como el otorgamiento del nombramiento expedido a la planilla ganadora con base en las razones y fundamentos siguientes. De las constancias que integran el expediente que se resuelve, se advierte que el ayuntamiento responsable emitió convocatoria el 22 de diciembre de 2025, mediante la cual se establecieron las bases para la elección de delegados de todas las colonias, entre ellas la colonia Jardín de Niños del municipio de Tlapa de Comonfort,
en la cual se estableció, entre otras cosas, que el registro de planillas se llevaría a cabo los días 5 y 6 de enero en un horario de las 9 a las 15 horas en las oficinas de la Secretaría General del Ayuntamiento, que el día 9 de enero siguiente se daría a conocer la aprobación de las planillas que cumplieran con los requisitos establecidos y que la asamblea electiva se celebraría el 11 de enero de 2026 en un horario de las 10 a las 12 horas en el lugar destinado en las delegaciones municipales. Ahora bien, no obstante lo dispuesto en la convocatoria, obra en autos el acta del 7 de enero en la que se aprecia que se reunieron el ciudadano Jaime Naú Martínez García en su carácter de representante del ayuntamiento, así como los ciudadanos Bonifacio Ignacio Soriano e Hipólito Castañeda Rodríguez, quienes se ostentaron como representantes de las planillas 1 y 2 de la elección de la colonia Jardín de Niños a efecto de suscribir un supuesto acuerdo por el cual determinaron que la elección en dicha colonia se llevaría a cabo el día 8 de enero a las 10 horas con 30 minutos. Sin embargo, de las de las constancias remitidas por la responsable no se advierte ningún elemento que justifique el cambio de fecha para la celebración de la elección de delegado de la colonia referida, ya que, por un lado, dicha modificación no fue aprobada por el Cabildo del Ayuntamiento de Tlapa de Comonfort Guerrero, quien fue la autoridad emisora de la convocatoria y, por tanto, quien podía realizar cambios o modificaciones a la misma, siempre que ello estuviera debidamente justificado. Además, en el acta aludida no se asienta ni la más mínima justificación que los suscribientes hayan tomado en cuenta para cambiar la fecha de la asamblea electiva, aunado a que, de acuerdo a la convocatoria aprobada por el Cabildo, en la fecha en la que se suscribió la referida acta, ni siquiera se habían aprobado las planillas que cumplieron con los requisitos de registro, por lo que en realidad no se les podía considerar representantes de las referidas planillas. En efecto, aun y cuando el actor no controvirtió la existencia del acta de 7 de enero previamente aludida, no es factible concluir que la sola participación de los ciudadanos Bonifacio Ignacio Soriano e Hipólito Castañeda Rodríguez como presuntos representantes de las planillas 1 y 2 para la elección de la delegación de la colonia Jardín de Niños implicó una representación de toda la población indígena de la aludida colonia. Tampoco se puede conferir la representación de la comunidad indígena al representante del ayuntamiento, pues en todo caso, como se señala en el proyecto, debió ser la propia comunidad la que en una reunión o asamblea realizada conforme a los usos y costumbres debió aprobar o en su caso adoptar una determinada determinación colectiva para cambiar la fecha de la elección o bien cualquier otra modificación que hubiera considerado pertinente siempre que dichas modificaciones se sujetaran invariablemente a los principios establecidos en la Constitución, por lo que la indebida actuación tanto del representante del ayuntamiento y de los presuntos representantes de las planillas trastocó los principios fundamentales de legalidad y certeza. De igual manera, se violentó el principio de máxima publicidad por parte de la autoridad responsable, ya que, como se ha señalado, no existe constancia alguna que evidencie que el cambio de la fecha de la elección haya sido difundido por medio alguno de comunicación o de medios comunitarios con base en los usos y costumbres de los habitantes de la colonia Jardín de Niños, lo cual implicó que dicho cambio se mantuviera en los hechos en un ámbito restringido, conocido únicamente por quienes intervinieron en el acuerdo, excluyendo a la ciudadanía en general de la colonia. En ese sentido, la autoridad responsable, al avalar el cambio de fecha y la hora de celebración de la asamblea y no acreditar que fue la decisión de los integrantes de la colonia Jardín de Niños, violó su derecho de autogobierno, pues variar la convocatoria sin justificar un uso y costumbre implicó una intervención desproporcionada e injustificada, afectando su derecho político electoral de votar y ser votado, violación que se considera grave, pues no hay que olvidar que en el sistema jurídico de las comunidades indígenas, el órgano de producción normativa de mayor jerarquía es, por regla general, su asamblea, debido a que las decisiones que emite, respetando el procedimiento respectivo, privilegian la voluntad de la mayoría, por lo que el cambio de fecha de la asamblea electiva afectó su autogobierno. Así, el cambio de la fecha de la elección, la falta de publicación de la nueva fecha, así como de los resultados obtenidos en la misma,
también fueron determinantes cuantitativa y cualitativamente, ya que repercutieron en la elección y en su resultado, pues como se explica de forma detallada en la propuesta, la diferencia entre el primer y segundo lugar de la asamblea electiva impugnada fue de solo un voto, lo que representa una diferencia mínima. El proyecto concluye con los siguientes puntos resolutivos. Primero, es fundado el juicio electoral ciudadano en términos de las consideraciones expuestas en esta resolución. Segundo, se declara la invalidez de la elección de la colonia Jardín de Niños celebrada el 8 de enero, así como el otorgamiento de las constancias y nombramientos expedidos con motivo de dicha elección. Tercero, se vincula al presidente municipal y al Ayuntamiento Constitucional de Tlapa de Comonfort Guerrero, así como al IEPC Guerrero, para que den cabal cumplimiento a los efectos precisados en la sentencia. Es la cuenta del proyecto que se propone, magistrada presidenta, magistrada, magistrados. Gracias, secretario. Magistrada, magistrados, está a nuestra consideración el proyecto del que se ha dado cuenta y del que nos pone a consideración la ponencia del magistrado Daniel Preciado Temiquel. No habiendo comentarios al respecto, secretario, toma la votación. Con gusto, magistrada presidenta. Magistrado ponente Daniel Preciado Temiquel. Es proyecto de mi ponencia. Magistrado César Salgado Alpizar. A favor. Magistrada Evelyn Rodríguez Chinol. A favor del proyecto. Magistrada presidenta Almadelia Eugenio Alcaraz. Con el proyecto. Magistrada presidenta, magistrada, magistrados, el proyecto de sentencia fue aprobado por unanimidad de votos. Gracias, secretario. En consecuencia, sírvase recabar las firmas a la conclusión de la presente sesión y notifíquese conforme a derecho corresponda. El segundo asunto listado para analizar y resolver en la presente sesión se trata del proyecto de resolución relativo al juicio electoral y ciudadano identificado con la clave 02/2026, el cual fue turnado a la ponencia a mi cargo, por lo tanto le solicito, secretario, nos apoye con la cuenta respectiva. Con gusto, magistrada presidenta. El juicio electoral ciudadano fue promovido por la ciudadana Dulce Adilene Ortiz Garibay en contra de la Asamblea Comunitaria de El Valle, municipio de Ayutla de los Libres Guerrero, celebrada el 13 de febrero de 2026, en la que se determinó destituirla como representante de la comunidad. En el proyecto se propone declarar infundados los agravios y confirmar la validez de la Asamblea Comunitaria, porque el cúmulo de pruebas que obran en el sumario es dable demostrar la verdadera voluntad de la comunidad respecto al proceso de determinación anticipada del mandato y la decisión sobre la destitución del cargo de la actora fue tomada en libertad y mediante el procedimiento establecido por la propia comunidad en la Asamblea Comunitaria. Respecto al agravio relativo a la falta de certeza de la celebración de la Asamblea Comunitaria, en el proyecto se razona que obran en el expediente probanzas que por su propia y especial naturaleza están dotadas de veracidad y certidumbre para hacer patente que, contrario a lo afirmado por la parte actora, el 12 de febrero de 2026 se expidió y publicó una convocatoria a Junta General por la autoridad de la localidad facultada para ello, esto es, por la comisaría municipal, y que el día establecido en la misma, en el lugar que ocupa la comisaría municipal, se desarrolló la asamblea comunitaria de la localidad con la asistencia del comité de la colonia del Valle y 42 personas más habitantes de dicha comunidad. Por otra parte, considerando que la decisión colectiva de revocar el mandato debe apegarse a las normas que la propia comunidad establece y su vigencia va en función de su eficacia o aplicación, se estima que la Asamblea Comunitaria en su celebración cumplió con las formalidades de su sistema normativo. Ello toda vez que la convocatoria fue emitida por la Junta General de Ciudadanos de manera previa a la celebración de la Asamblea Comunitaria a desarrollarse al día siguiente bajo el orden del día que en la misma se señala, en el cual se establece específicamente que se abordará la remoción o destitución de la representante propietaria de esa comunidad hoy actora en el juicio. Por cuanto a la difusión de la convocatoria, esta fue notificada de manera personal casa por casa en la localidad, incluyendo la casa de la actora. En torno al planteamiento de que la convocatoria se emitió con fecha 12 de febrero de 2026 y la asamblea se desarrolló al día siguiente, el 13 del mes y año citados, en el proyecto se establece que la actora parte de una premisa inexacta, que debía emitirse con cierta temporalidad,
sin que haya norma interna que sustente su dicho, sumado a que las y los integrantes de la comunidad ya se habían pronunciado anteriormente respecto a revocar a la hoy actora como su representante. Aunado a ello, tal hecho, se estima, no trastoca el principio de oportunidad o certeza en principio, porque es celebrada 3 días después, derivada de la sentencia emitida por el Tribunal Electoral el 10 de febrero de 2026 en expediente diverso, y si bien entre la emisión, publicación y notificación de la convocatoria a la Asamblea solo existe de por medio un día, fue suficiente a fin de que la ciudadanía que concurrió a la reunión conociera a tiempo los puntos del orden del día y la finalidad de ésta, específicamente el relativo al punto 3 del orden del día relativo a remoción o destitución de la representante, acudiendo 42 asistentes, lo que implicó una amplia participación, de modo que los supuestos vicios formales, en caso de que hubieran existido, no impactaron en la concurrencia. Por otra parte, en el proyecto se establece que es práctica de la comunidad que forme parte del acta de asamblea la lista de asistencia de quienes participan en ella, sin que se requiera mayor formalidad que anotar el nombre y estampar la firma, en el caso plenamente identificable que la lista corresponde a la fecha de su celebración. Por cuanto a la reunión del quórum para sesionar válidamente, se advierte que en el acta de asamblea se consigna que se declaró la existencia del quórum legal o el 50% más uno de los integrantes de la comunidad en el desarrollo de la asamblea comunitaria, sin que de auto se advierta medio de prueba en contrario. Así también, del acta de asamblea se advierte que, por unanimidad, bajo el método de mano alzada, 42 personas votaron a favor de su separación o destitución como representante de la comunidad y 0 en contra de la misma, sin que obre medio de prueba en contrario. Respecto a la ausencia de la mesa de debates que condujera la asamblea cuestionada, se razona que la misma fue conducida por la comisaria municipal con la presencia del comité de la colonia del Valle, sin que se advierta que la mesa de debates sea un elemento reconocido por el sistema normativo propio de la comunidad, siendo las autoridades comunitarias las facultadas para dirigir, presidir y desarrollar la asamblea comunitaria. Respecto al señalamiento de la violación a su derecho de audiencia al no haberle sido notificada de la convocatoria a la Asamblea Comunitaria de acuerdo a su sistema normativo, en el caso obra instrumentado en el expediente el informe de autoridad rendido por la comisaria municipal de la localidad, por medio del cual informa la manera y el motivo de la emisión de la convocatoria para llevar a cabo una asamblea comunitaria, la forma en que se comunicó a los habitantes, los temas a tratar, el método de toma de decisiones, la forma en que se comunicó a la parte actora, la forma en que se apersonó a su domicilio, la persona que recibió la notificación y las evidencias que justifican tanto el acto reclamado como el procedimiento llevado a cabo. En ese orden de ideas, se considera que las probanzas aportadas por la autoridad indígena responsable, que, si bien son objetadas por la parte actora, aduciendo que desconoce a la persona que recibió la notificación, no se encuentran desvirtuadas fehacientemente. Contrario a ello, este órgano jurisdiccional, mediante una inspección ocular en la localidad, constató la existencia del inmueble que en este corresponde al domicilio de la actora, que en el mismo se practicó la notificación de la convocatoria a la hoy actora a través de quien dijo ser su hijo, proporcionando los datos para su identificación, quien confirmó haber atendido a la diligencia de notificación que realizara la comisaría municipal, haber recibido la notificación el día 12 de febrero del año en curso y reconocer como suya la letra y firma estampadas en la convocatoria al momento de recibirla, así como ser él la persona que aparece en las citadas fotografías exhibidas por la autoridad responsable como evidencias de la notificación. De ahí que, en concepto de ese tribunal electoral, la notificación de la convocatoria se llevó a cabo bajo las premisas del sistema normativo propio, notificar casa por casa, incluyendo la de la actora. Ello considerando que las formalidades no pueden ser o constituir una carga gravosa para la comunidad, así como que nadie puede aprovecharse de su propio dolo al determinar no acudir al desarrollo de la asamblea.
Por cuanto al agravio relativo a que la Asamblea Comunitaria atenta contra su derecho político de ocupar, ejercer y concluir el cargo por el periodo para el que fue electa o designada, en la consulta se propone calificar el agravio como infundado, toda vez que un derecho político electoral individual no puede estar por encima de los derechos de la colectividad, máxime que su derecho está sujeto a la determinación de la Asamblea General en ejercicio de sus atribuciones. Por cuanto a que las expresiones vertidas en la Asamblea son constitutivas de violencia política en razón de género, en el proyecto se razona que las expresiones motivos de la queja, a la luz de la jurisprudencia 21/2018, no reúnen los 5 elementos descritos en la jurisprudencia para que exista violencia política en razón de género, toda vez que no se advierte que el propósito de las manifestaciones tuvieran el objeto a menoscabar o anular el reconocimiento, goce y o ejercicio de los derechos políticos electorales de la denunciante, por el hecho de ser mujer, ya que las expresiones consistieron en opiniones y o críticas amparadas en la libertad de expresión y en el entorno del debate al interior de la Asamblea Comunitaria, sin que se advierta que se encuentre limitado o restringido algún derecho del actor. Bajo ese contexto, se propone confirmar la validez de la Asamblea Comunitaria del Valle, municipio de Ayutla de los Libres, Guerrero. Por tanto, dada la determinación, se propone notificar al Consejo Municipal Comunitario de Ayutla de los Libres, Guerrero, y al Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Guerrero para que actúen en consecuencia en el marco del ámbito de su competencia y atribuciones. El proyecto concluye con los siguientes puntos resolutivos. Primero, son infundados los agravios hechos valer en términos de las consideraciones expuestas en la presente resolución. Segundo, se confirma la validez de la Asamblea Comunitaria del Valle, municipio de Ayutla de los Libres, Guerrero, llevada a cabo el 13 de febrero de 2026. Es la cuenta del proyecto que se propone, magistrada presidenta, magistrados. Gracias, secretario general. Magistrados, está a nuestra consideración el proyecto del que se ha dado cuenta. No habiendo comentarios al respecto, secretario, tome la votación respectiva. Con su autorización, magistrada presidenta. Magistrado Daniel Preciado Temiquel. Con el proyecto. Magistrado César Salgado Alpizar. A favor. Magistrada Evelyn Rodríguez A Chinó. favor del proyecto. Magistrada ponente Almadelia Eugenio Alcaraz. Es proyecto de la ponencia. Magistrada presidenta, magistrados, el proyecto de sentencia fue aprobado por unanimidad de votos. Gracias, secretario. En consecuencia, sírvase recabar las firmas a la conclusión de la presente sesión y notifíquese conforme a derecho corresponda. El último asunto listado para analizar y resolver en la presente sesión se trata del proyecto de sentencia relativo a la sentencia convenio tribunal identificado con la clave 018/2026, el cual fue turnado a la ponencia a cargo del magistrado Daniel Preciado Temiquel, en el cual no puedo participar en su deliberación y resolución por tratarse de un expediente en el que este tribunal es parte, siendo que la suscrita es su representante legal. Por ello, será resuelto sin mi presencia. Para tal efecto, fungirá como presidenta de este cuerpo colegiado, a partir de este momento, la magistrada Evelyn Rodríguez Chinol, en términos del acuerdo 22 de fecha 15 de octubre de 2024, y por lo tanto le solicito amable y respetuosamente a la magistrada ocupe el lugar de la presidencia y procedo a retirarme del mismo. Muchas gracias, muy buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes a todas y a todos. Para continuar con el desarrollo de esta sesión, le solicito, señor secretario, nos apoye para dar la cuenta del proyecto relativo al expediente sentencia convenio de este tribunal número 18 de este año, por favor. Con su autorización, magistrada presidenta. Doy cuenta al Pleno con el proyecto de sentencia correspondiente al convenio laboral identificado como Tribunal 18 del presente año, celebrado por la representante legal de este Tribunal Electoral y una ex servidora pública, quien durante la vigencia de la relación laboral fungió como capacitadora adscrita al Centro de Investigación y Capacitación Electoral de este Tribunal Electoral.
De las constancias que obran en auto se advierte que el 16 de febrero las partes suscribieron el respectivo convenio laboral con recibo finiquito, solicitando a esta autoridad jurisdiccional su aprobación conforme a lo previsto en el artículo 33 de la Ley Federal del Trabajo de aplicación supletoria. Dicho instrumento fue debidamente ratificado ante la presencia judicial de la magistratura ponente el día 24 de marzo. Así, del análisis integral del convenio sometido a consideración de este cuerpo colegiado, se estima que se encuentran colmadas las formalidades y exigencias legales previstas en la normativa laboral aplicable. En consecuencia, en el proyecto de la cuenta se propone aprobar el convenio, elevarlo a la categoría de sentencia ejecutoriada y el archivo del asunto como concluido. Es la cuenta del proyecto que se propone, magistrada presidenta, magistrados. Gracias, secretario. Señores magistrados, está a nuestra consideración el proyecto del que se ha dado cuenta. No habiendo comentarios al respecto, secretario, tome la votación, por favor. Con gusto, magistrada presidenta. Magistrado Daniel Preciado Temiquel. Es proyecto de mi ponencia. Magistrado César Salgado Alpizar. A favor. Magistrada Evelyn Rodríguez Sinón. A favor. Magistrada presidenta, magistrados, el proyecto de sentencia fue aprobado por unanimidad de votos. Gracias, secretario. Le solicito recabar las firmas a la conclusión de esta sesión y, en consecuencia, notificarlo como en derecho corresponda. Al no haber más asuntos por tratar, siendo las 12:38, se declara concluida la presente sesión. Buenas tardes a todas y a todos. Buenas tardes.